Claro que sí. Camaradas, los verdugos del capitalismo imperialista y del caciquismo creyeron que podían fusilar una idea. Creyeron que asesinando a Blas Infante matarían para siempre la esperanza del pueblo andaluz. Han pasado 90 años y Blas Infante sigue vivo. Sigue vivo allí donde un jornalero se niega a agachar la cabeza. Sigue vivo donde una trabajadora exige un salario digno. Sigue vivo en cada huelga, en cada conflicto laboral, en cada lucha vecinal, en cada joven que descubre que Andalucía no nació para servir, sino para ser libre. No venimos a celebrar un aniversario. Venimos a hacer una llamada a la rebelión, porque Blas Infante no pertenece al pasado, pertenece al futuro. Otros quieren convertirlo en una estatua muda, quieren domesticar su pensamiento, quieren reducirlo a una bandera institucional mientras mantienen intactas las estructuras económicas contra las que combatió. Pero nosotros decimos que Blas Infante jamás fue un político de salón, fue un revolucionario andaluz. Pero nuestra historia no comienza con Blas Infante. Él mismo sabía que era heredero de una corriente mucho más profunda. La historia de Andalucía no es la historia de la resignación, es la historia de la resistencia permanente. Los comuneros, derrotados, encontraron refugio en una Andalucía que compartía con ellos ideales de libertad frente al absolutismo. Cuando los moriscos se levantaron frente a la persecución, estaban defendiendo el derecho de un pueblo a existir. Cuando en 1873 el gaditano Fermín Salvochea levantó la bandera del cantonalismo, Andalucía proclamó que la soberanía pertenecía al pueblo y no al Estado central. Cuando la mano negra sembró el terror entre los terratenientes, no era una conspiración criminal, como afirmó la oligarquía. Era el grito desesperado de un campesinado condenado al hambre mientras unos pocos monopolizaban la tierra. Cuando los jornaleros de Casas Viejas fueron masacrados, no fueron asesinados por cometer un delito. Fueron asesinados porque soñaban con una sociedad donde la tierra fuera para el que la trabaja. Cuando miles de obreros andaluces abrazaron el internacionalismo, comprendieron una verdad que sigue siendo vigente, que la emancipación de Andalucía forma parte inseparable de la emancipación de toda la clase obrera y de todos los pueblos sometidos. Y cuando el 4 de diciembre de 1977 cientos de miles de andaluces y andaluzas inundaron las calles, no reclamaban solamente autonomía administrativa, exigían pan, trabajo, tierra, dignidad, poder para Andalucía. Todas esas luchas son una lucha sola, no son episodios aislados, son la misma corriente histórica de liberación andaluza, una corriente que atraviesa siglos de rebeldía y desemboca hoy en nosotros. Nosotros no inventamos ese camino, aspiramos a ser sus continuadores. Me voy a saltar un poquito porque vamos tarde. Camaradas, para arreglar las cosas no basta con cambiar gobierno. Si se mantiene intacto el poder de quienes dominan la economía. Blas Infante comprendió esta verdad observando la Segunda República. En la verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, denunció cómo quienes se proclamaban republicanos pretendían sostener las viejas instituciones herederas del régimen anterior con el arrimo de sus hombros, intentando impedir que un edificio agotado terminara por derrumbarse.
Algunos y algunas de los presentes vivimos la transición y observamos cómo quienes se proclamaban demócratas sostuvieron las viejas instituciones del franquismo. Y hoy, 90 años después, la historia continúa repitiéndose. Hoy asistimos a una izquierda parlamentaria que, en nombre del mal menor, dedica toda su fuerza a sostener un régimen político y económico que sigue sin responder a las necesidades del pueblo trabajador andaluz. Pretenden apuntalar un edificio podrido, atravesado por la desigualdad, la precariedad, la corrupción, la dependencia económica y la pérdida de soberanía popular, gobernado directamente por ineptos y delincuentes. Pero cuanto más esfuerzo dedican a sostenerlo, más se agrietan sus cimientos. Y mientras ese edificio se descompone, la extrema derecha crece, alimentándose precisamente de la frustración popular que las reformas superficiales son incapaces de resolver. La historia vuelve planteando la misma disyuntiva que conoció Blas Infante: reforma o revolución, administrar la decadencia del sistema o construir un nuevo poder desde el pueblo trabajador andaluz. En el Sindicato Unitario de Andalucía elegimos la construcción de un nuevo poder y afirmamos con orgullo que el sindicato no es únicamente un instrumento para negociar convenios. El sindicato debe ser mucho más. Debe ser la escuela de comunismo del pueblo trabajador andaluz, el lugar donde las trabajadoras y trabajadores aprendemos que nuestros problemas individuales tienen causas colectivas, donde descubrimos que la explotación no es una desgracia personal, sino una consecuencia del sistema capitalista, donde la solidaridad sustituye al individualismo, donde la conciencia sustituye la resignación, donde la democracia obrera sustituye a la burocracia y donde cada conflicto laboral deja de ser un hecho aislado para convertirse en una batalla dentro de una lucha mucho más amplia por la liberación de Andalucía. Y además, nuestro sindicato debe ser también un órgano permanente de la lucha económica del pueblo trabajador andaluz, la herramienta con la que nuestra clase conduce la lucha por el salario, las condiciones laborales, los servicios públicos, la tierra, la vivienda, la industria, los recursos naturales, con el derecho de nuestro pueblo a decidir su destino. Blas Infante fue mucho más lejos de lo que hoy nos quieren hacer creer. Cuando escribió que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado, estaba desmontando la gran mentira sobre la que descansa el capitalismo, que la riqueza pertenece naturalmente a quien posee el dinero. No. Toda la riqueza procede del trabajo, toda la riqueza nace de las manos del pueblo y quien se apropia del trabajo ajeno, mediante la propiedad del capital, vive de la explotación. Por eso, cuando Blas Infante proclamó que era necesario convertir al jornalero en labrador, no estaba formando una simple reforma agraria destinada a repartir trocitos de parcela. Estaba cuestionando la propia existencia del trabajo asalariado y de la propiedad privada de los medios de producción. Porque un pueblo verdaderamente libre no vende su fuerza de trabajo para enriquecer a otro. Produce la riqueza y la pone al servicio de la comunidad. Aquella aspiración enlaza directamente con la gran consigna revolucionaria formulada por Carlos Marx de la abolición del trabajo asalariado. No aspiramos únicamente a mejores salarios. Luchamos por una sociedad donde ningún hombre ni ninguna mujer tengan que vender su vida para vivir. Ese es el horizonte comunista que también habita en el pensamiento de Blas Infante. Y ahora, para terminar, una última enseñanza de Blas Infante, cuya vigencia resulta hoy incuestionable. Andalucía nació para ser tierra de paz, nunca para convertirse en plataforma de guerras de los imperios. Hoy, nuestro territorio aparece sembrado de bases militares, campos de maniobra, instalaciones estratégicas y puertos a servicios de intereses que para nada tienen que ver con las necesidades de nuestro pueblo. Mientras miles de jóvenes andaluces se ven obligados a emigrar por falta de trabajo, Andalucía es utilizada como enclave militar del Estado español, del Reino Unido y de los Estados Unidos para proyectar guerras, controlar rutas estratégicas y sostener la política militarista de la OTAN. Nos dicen que esas bases traen empleo,
También decían los caciques que el latifundio daba trabajo. La dependencia y la ausencia de soberanía nunca es desarrollo. El negocio de la guerra nunca es prosperidad. El pueblo trabajador andaluz no necesita convertirse en retaguardia de guerras ajenas. Reivindicamos una Andalucía que no exporte muerte, sino solidaridad entre los pueblos, porque ningún pueblo puede llamarse libre mientras su territorio sirva para amenazar la libertad de otros pueblos, y Andalucía será tierra de paz, porque será tierra de justicia social. Termino. Compañeras, compañeros, camaradas, 90 años después, Blas Infante sigue vivo. Pero seguirá vivo solamente si nosotros mantenemos la lucha. No basta con recordarlo, hay que continuar su obra. Hay que organizar los centros de trabajo. Hay que fortalecer el sindicalismo de clase. Hay que reconstruir la conciencia nacional y social del pueblo trabajador andaluz. Hay que levantar un sindicalismo independiente del poder político y económico. Hay que recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas, porque ningún pueblo ha conquistado jamás su libertad esperando que otros se la concedan. La libertad siempre ha sido fruto de la organización, del sacrificio y de la lucha. Hoy nosotros recogemos el testigo de los comuneros refugiados en Andalucía, de los moriscos rebeldes, de los cantonales de CAI, de los jornaleros de la Mano Negra, de Casas Viejas, del internacionalismo obrero, del 4 de diciembre, de Blas Infante, pero no como quien contempla un museo, sino como quien recibe una bandera en mitad de un combate. Que nadie diga dentro de otros 90 años que nuestra generación se conformó. Que puedan decir, por el contrario, que cuando Andalucía volvió a necesitar hombres y mujeres organizados, el pueblo trabajador andaluz respondió, porque los pueblos no sobreviven por la memoria, sobreviven por la lucha. Y mientras exista un solo trabajador dispuesto a organizarse, mientras exista una sola mujer dispuesta a combatir la explotación, mientras exista un solo sindicato dispuesto a enfrentarse al capital, Blas Infante seguirá vivo en nuestras luchas. Camaradas, ¡viva el pueblo trabajador andaluz! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva Andalucía libre y socialista! ¡Viva!